3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar, esto es Emotion Me y hoy para mí es muy especial porque llevo muchos años detrás de la persona que os voy a presentar a continuación, que es una eminente profesional y una persona que yo aprecio muchísimo en lo personal, que es mi amiga la doctora Isabel Berostegui. Muchísimas gracias por venir a Muchas Emotion Me. gracias a ti. Por fin lo hemos conseguido, Pedro. Lo hemos conseguido, estoy emocionado. Y me hace especial ilusión no solo por los temas que vas a tratar, temas que a mí me apasionan, que es la mitocondria, que es la energía, y es algo que creo que muchas veces se interpreta de una forma muy reducida. Pero voy a presentarte yo, no quiero que te presentes tú porque, de verdad, o sea, a mí cuando me dicen, no, preséntate, no, yo me pongo muy incómodo, imagino que tú también. Sí, a mí me cuesta mucho. Total, Te lo agradezco. así que voy a presentar yo a la doctora. Es una persona que, bueno, aparte de licenciada en medicina, de cirugía, máster en terapia patológica, neural, de no sé qué, bueno, o sea, una serie de cosas que las podéis leer todas en su página web, las podéis buscar en Google. Es una persona que es totalmente acreditada por muchísimos medios, está en todas las noticias de salud, en divulgación y demás. Ha sido la cofundadora de Vida Potencial con mi amigo Jesús Sierra y autora de varios libros y, bueno, y sobre todo en lo personal una persona súper cercana y un ejemplo de profesionalidad en el ámbito clínico. Así que yo te lo agradezco, Isa. Yo te lo agradezco a ti. No solo que confíes en mí, me hayas invitado y con este afecto, esta emoción, también la paciencia, la perseverancia, porque Sí. llevamos años intentando grabar esto y por unas cosas o por otras no podíamos y finalmente ha llegado la ocasión y quizá, y lo pensaba anoche, es que este es el momento de hacer este podcast. Total, Así que para mí es un honor estar aquí y estoy muy agradecida también. total. Y, y es curioso porque seguramente tú no estarías aquí ni yo estaríamos aquí si no hubiese habido una transición de la comunidad médica de lo convencional a la divulgación. Y me gustaría que hablaras un poquito de esto. Para mí ha sido un cambio muy positivo de los últimos años y muy esperanzador. Cuando yo empecé a hacer divulgación, pues fue por hobby, porque me gusta mucho contar las cosas en las que creo, que confío, que nos ayudan y que además hablan de esta maravilla que somos, ¿no? Profundizando, pues eso, con mi espíritu científico, médico, patológico, en el sentido de la anatomía patológica, no de la enfermedad, y la curiosidad vital. Y en los últimos años, de la mano de distintas circunstancias, ha habido un boom, parece, da esta sensación de que ahora hay muchos más médicos, expertos en la salud, en el cuidado de las personas, hablando, compartiendo, divulgando, y yo creo que esto hace mucha falta. Algo que necesitamos para poder cuidarnos es tener información veraz y tener conocimiento. El exceso de información también nos puede confundir, o sea que hay que situar las cosas. Y la labor que vamos haciendo un poco entre todos de compartir este saber, creo que está haciendo un cambio positivo desde las personas y para las personas, que eso es algo que yo considero prioritario. La labor del médico, además, es esa, no solamente cuidar síntomas, poner parches, aliviar molestias inmediatas o ayudar a curar enfermedades. Ahí precisamente tenemos también una palanca potente, ¿no?, en dar las herramientas del cuidado diario de cada persona para que cada persona pueda ser autónoma en el potenciar su salud y su bienestar y cuidar de esa manera también la de sus seres queridos. Así que creo que es que no nos queda otra que hacer esto, que es inherente a la profesión médica y parte preciosa del arte, ¿no?, de la medicina y de ayudar a otras personas. Desde luego. Y me gustaría conocer en qué momento la medicina convencional dejó de contemplar la salud unida al estilo de vida. Porque parece que tú ibas al médico cuando te encontrabas mal para que te diera una pastillita o te diera algo para sentirte mejor. Sí, en nuestra medicina occidental, la que llamamos convencional,
yo creo que se ha centrado mucho en la propia enfermedad, incluso en el síntoma, ni siquiera en la enfermedad en su conjunto, sino en la manifestación. Y muchas veces funciona poniendo parches, pero cuando ponemos un parche en un agujero, pues sale la tensión o el problema o el dolor por otro. Si tapamos ese, sale por otro, por otro, por otro, y vamos haciendo un juego, una especie de juego de malabares que no va a la causa raíz del problema. Creo que es un tema complejo que viene de la mano de una concepción de la vida y de la persona que cambió hace unos siglos, y también de las propias herramientas que nos han hecho más fácil la vida. Me explico. Cuando empezamos a utilizar la farmacología, por ejemplo, y esto viene ya de la Edad Media, pero el auge fue sobre todo a final del siglo XIX, principios del XX, y empezamos a descubrir que con medicamentos podíamos aliviar esos malestares. La medicina occidental, porque esto es propio de nuestra forma de hacer medicina, recurrió quizá en exceso a eso porque es cómodo, porque es fácil, porque es inmediato, y ojo que también eso ayuda a aliviar problemas que son muy graves. O sea que no quiero decir que no haya que hacer eso. Lo que pienso es que se nos ha ido quizá de las manos o nos ha hecho como que perdamos la visión del conjunto y nos hemos ido a esa forma casi utilitaria de ver la medicina para aliviar los problemas de la persona, para hacer que esté más cómoda, para que no le cueste un gran trabajo, porque tomarse una pastilla es más fácil que ponerse a hacer ejercicio, a entrenar o a tirarse a una agua helada, a todos los hábitos que podemos incorporar en el día a día. Y eso sí, está fenomenal, tiene una ventaja. La cara B de esto es que es como que nos ha hecho olvidar que podemos hacer mucho por nosotros, que no dependemos solo de ir al médico o de que nos den la pastilla o el tratamiento X. Creo que eso vino de la mano de ese auge en las herramientas que eran muy útiles desde la farmacología y la tecnología médica. Y fenomenal, eso facilitó la vida, ayudó al abordaje de las enfermedades, ayudó a retirar sufrimiento de las personas, pero es como si se hubiera hipertrofiado y se nos atrofió esa otra vía del cuidado cotidiano. Y esto es algo que decía ya el padre de la medicina, Hipócrates, en el siglo V a.C., que es el autor de esta famosa frase, que tus alimentos sean tu medicina. No es un eslogan de hace unos años. Esto viene, fíjate, de hace siglos, cientos de años, y sin embargo se ha ido como diluyendo con el paso del tiempo. Y creo que gracias también a toda esta divulgación, a compartir el conocimiento de esta forma, a las redes sociales que bien utilizadas son muy positivas y dan mucha visibilidad a temas que pueden ser muy importantes también para la vida. Y a la demanda de las personas. El cambio viene desde abajo, yo creo. Y cuando las personas están pidiendo a sus médicos que les digan, vale, esto muy bien, esta pastilla muy bien, pero ¿qué como para estar mejor de esto que a mí me está pasando? Y el médico se encuentra ante eso, entonces se activa, se pone a estudiar, se pone a investigar, escucha a ese que estaba en YouTube contando estas cosas, pues mira, igual esto me sirve para mis pacientes. Y ahí se empieza a producir este cambio, que en realidad mi sensación es que no es más que volver a la medicina más clásica y más pura, que ponía en el centro el cuidado de la nutrición y del estilo de vida para curar o para aliviar la enfermedad, a un nivel muy, muy, muy detallista y muy profundo. Hipócrates tenía en cuenta los alimentos, la forma de combinarlos, la forma de cocinarlos, el momento del día, el momento del año, el estilo de vida, había que ir a la naturaleza, el respirar, el meditar, fíjate. Hace tanto tiempo ya se hablaba de eso porque ya el estrés afectaba a las personas, las relaciones personales. Incluso en su escuela él inculcaba a sus médicos el buen aspecto, el cuidado, el aseo personal, la coherencia, porque esos médicos son ejemplo también, tienen que ser un modelo y un espejo en el que se vea la persona que va a tener delante. Fíjate hasta qué detalle se cuidaba en el origen de la medicina todo esto que, bueno, quizá para nosotros nos parece fundamental, esencial y casi una obviedad, pero para muchas personas no, o se nos ha olvidado por el camino y hay que rescatar porque esto
hace mucho por nuestra salud y nuestro bienestar, además a todos los niveles, físico, mental, emocional, y además empodera a las personas. Sí. Este es un aspecto fundamental también. Cuando alguien está enfermo se siente muy vulnerable y muy perdido, incluso pierde o tiene la sensación de perder su dignidad como persona. Pues otro aspecto muy positivo de tener en cuenta todo esto es que recuperamos las riendas y somos nosotros quienes nos cuidamos y podemos y nos superamos y notamos que vamos mejorando por todo el esfuerzo que vamos haciendo. Y me queda el otro punto, y perdona si me estoy alargando mucho. Hablaba de la tecnología y la farmacología, y el otro aspecto era el cambiar la visión de la persona. De pronto un paciente se convirtió en una suma de partes, y esto viene más del siglo XVII y el discurso de Descartes, que nos lo hemos quedado en parte, y ahora explico por qué. Él decía que para comprender la naturaleza, que es inabarcable, tenemos que descomponerla en partes, estudiamos cada parte y luego las unimos y tenemos el todo, y así nos hemos llegado a enterar mejor de qué va esto. Aquí hay dos problemas. Uno, que el final de la frase de Descartes es que hay que unir las partes, y lo que hemos hecho en medicina ha sido separar para entender mejor, y estas son las especialidades médicas, y de pronto nos ha faltado unir el puzzle en esa persona completa que está delante de nosotros. Creo que este es un fallo muy importante de nuestra medicina occidental. Y el otro aspecto es que el todo es más que la suma de las partes. No somos piezas del puzzle que se unen y ya está, ya da la imagen completa. Es que cuando tú y yo estamos juntos hay una interacción que da lugar a algo más. Y en nuestro interior un órgano se relaciona con otro y en conjunto genera algo más que puede influir en otro órgano. Y también la parte física influye y está relacionada directamente con otro componente de la persona, que es la parte mental y la parte emocional, y todo esto va de la mano y es muy complejo, y la interacción de todo ello, las distintas partes físicas y los distintos componentes de la persona, crean toda esa complejidad de esa persona. Entonces, claro, lo que ocurre es que es más complicado ver las cosas así y más difícil el manejo de lo que nos sucede con esta visión tan amplia y tan interconectada, que es más propia de la teoría de sistemas de los años 50 aproximadamente, del siglo XX, y sin embargo, aunque sea más difícil y más difícil de entender y de transmitir e incluso de aplicar, se acerca más a la realidad. Entonces igual estamos en el momento de empezar a comprender las cosas y hacer ese esfuercito de más para de verdad entender lo que somos y así poder ayudar en algo que es tan complejo como es la enfermedad. Así es. Y para apuntar un poco cosas que has dicho, hay un mensaje de Hipócrates que no quiero que pase desapercibido, que va en relación, y él decía que tú debes ser tu propio médico. Que es precisamente algo que muchas personas todavía no son capaces de entender, Sí. de cara a llevar su estilo de vida, de cara a cuidarse ellos mismos y no depender de un tercero. Claro, tenemos un médico interior que es nuestra capacidad de restitución, de regeneración, de recuperación del metabolismo, si luego hablamos de esto, para recuperar la salud. Por eso a mí no me gusta verme, cuando estaba trabajando en consulta, como que yo curo a las personas. No, yo creo que el médico no cura, se cura a la persona. El médico está para acompañar, para guiar, para ayudar con lo que sabe y potenciar las capacidades que esa persona tiene de recuperación. Así es. Y otra cosa que no quiero que pase por alto ni de soslayo, ese el mensaje que acabas de compartir, de tener en cuenta, en consideración, cuánto nos puede afectar incluso la persona con la que estamos cerca. Sí, pues mira, hay un aspecto, por ejemplo, muy concreto y medible para ponerme en la mente objetiva de la medicina convencional. La energía que desprende nuestro corazón cuando late y cuando está en acción, que es lo que se mide en un electrocardiograma, o sea que esto no son misticismos, se ha medido y se ha observado que genera un campo electromagnético que puede abarcar hasta 2 metros. ¿Cuánta distancia hay entre nosotros? Porque aquí se están conectando nuestros
latidos, en un sentido metafórico, nuestro electromagnetismo originado por el corazón. Y esto lo hacen todos los órganos de nuestro ser, también el cerebro. Somos como una especie de globos energéticos. De hecho, se sincronizan. Exactamente, se sincronizan. Por eso esto también se ha medido, y cuando estamos con una persona y nos sentimos potenciados, lo que hay debajo a nivel energético, y cuando se miden las ondas, es que hay una coherencia y una sincronización de estas ondas y se suman. Y cuando estamos con personas que, no sé, sentimos que nos dejan como muy cansados, o que la cosa no fluye, o que cuesta más comunicarnos, ahí lo que suele haber es que hay una diferencia de onda y no coinciden, y en lugar de sumarse se restan. Y eso es parte de nosotros también, no somos solo lo que se ve y se toca y se corta y se huele y se mira al microscopio, somos también eso que se mide de otras maneras y que está constantemente interactuando con nuestro entorno, con la naturaleza, con las personas con las que nos relacionamos, con nuestras mascotas. Eso está ahí, no deberíamos obviarlo, porque eso también influye en el cuidado de nuestra salud. Es curioso, Isa, porque hasta que, como tú has dicho, no hemos puesto la capacidad de medir eh, estas características, había personas incluso que podían ser muy escépticas. Y esto ha pasado pues incluso con temas como la meditación, como los baños de agua fría, ¿no? Como muchas terapias, el earthing, grounding. Y, y es curioso, ¿no? Porque parecen como muy esotéricas, ¿no? A ti que te digan, no, andar descalzo, o date un paseo, o toma el sol, o Abraza un árbol, abraza un árbol, que tiene esto, ¿no? sí, o rodéate de gente positiva. Exacto. Claro que tú dices, pero a mí eso cómo me va a arreglar, ¿no? Y hasta que no hemos desarrollado estas capacidades medibles, pues no las estamos tomando en serio. Podría ser incluso que hubiese más detrás de todo esto que aún no somos capaces de medir, que afecte cómo nos sentimos y cómo... Yo creo que sí. Fíjate, hace poquitos años supe algo que a mí me impactó y me pareció tan bonito y tan de verdad, porque intuitivamente yo sospechaba algo así, que nuestras células emiten luz. Y no es una metáfora, es que se ha medido, y cuando las células, sobre todo cuando se dividen, emiten, cuando cumplen sus funciones vitales y en particular la reproducción, entonces emiten fotones. Esto es que las células emiten luz. Si pudiéramos medir lo luminosos que somos, ¿qué veríamos? Y de ahí, claro, cuánto nos queda por descubrir. Cuanto más sabes que no sabes, y más te abruma lo inabarcable. Pero qué bonito, ¿no? Porque eso nos hace ser algo muy especial. Y si miramos hacia adentro, que es mi especialidad, soy patóloga, el especialista en anatomía patológica, estos nombres raros, a mí me encantaba, porque ahora ya no lo practico, sumergirme en lo más profundo del ser a través de la visión del microscopio, primero en las autopsias, que es la visión con el ojo desnudo, y luego en el microscopio para ver las células y todo su contexto. Y eso es como navegar por un océano maravilloso, y cuando profundizas más y más y más y llegas al nivel de la mitocondria, el metabolismo, las enzimas, toda esa acción, los radicales libres, la neutralización de radicales libres, es que es apasionante. Y esto, bueno, hay gente muy lista que ha desarrollado sistemas para estudiarlo, me parece fascinante, y no lo podemos ver, pero está existiendo y está haciendo que seamos lo que somos. Y eso es también algo que me gusta mucho. Bueno, esta frase con la que abro el libro, de que lo invisible no se ve con los ojos, se ve con el corazón, la frase del Principito. Y lo quería poner porque es para que tengamos conciencia, que estemos atentos a que somos todo eso mágico que está sucediendo en nuestro interior y no vemos, pero nos hace ser lo que somos. Pues para apoyar un poco lo que estás comentando, quisiera compartir a la audiencia que ya no tenemos 5 sentidos admitidos, sino tenemos 7. Y estos 2 sentidos, porque todos conocemos el gusto, la vista, el olfato, el tacto y demás, pero no son tan conocidos la propiocepción y la interocepción. Y son ya no tan potentes como estos 5 últimos, sino concretamente la interocepción, y tenemos datos de Nazaret Castellanos, nos dice que es 6 veces más potente que estos 5 sentidos combinados.
Y yo no sé si estás familiarizada con el concepto de interocepción. Sí, vamos, es algo que está muy presente. Además, para mí es como una cuestión básica, ¿no? Está ahí, en la raíz de lo que somos. Y en toda esta conciencia también corporal y a un nivel más profundo. Porque le da mucho peso a lo que sentimos dentro de nuestras vísceras, dentro de la piel, Ujú, dentro de estos, estas veces que se suele decir, ¿no? I feel in the guts, ¿no? ujú, O me lo dice el instinto. ujú, Y creo que muchas veces lo que pasa es que hay una incoherencia. Porque ujú, seguimos mucho más lo que nos dicen los sentidos de fuera, por ejemplo, lo que veo con los ojos o lo que escucho, ¿no? ujú. Imagínate, bueno, poner un ámbito así que sea muy de la calle. Tú ves de cara a escoger un amigo o una amiga y para escogerle te dejas guiar, imagínate, por su peinado o por que le ves que está fuerte, pero a lo mejor tu instinto te dice, bueno, esto no es para mí, esta persona no es de mi círculo, pero como lo ves muy guay de fuera o te habla bonito, pues te vas por ahí, ¿no? Pero dentro dices, no es por aquí. ¿Y qué pasa? Que lo mismo puede pasar incluso con un trabajo, ¿no? Tú desde fuera, en la parte superficial, los sentidos te dicen, pues mira, qué bonito, qué guay, pero por dentro te sientes mal, Ujú. tus niveles de energía son bajos, no hay algo que te chirría, pero lo mantienes, ¿no? Y si lo mantienes suficiente puede incluso que te afecte a tu salud. Te puede enfermar. Mira, hay un trabajo también precioso sobre el pericardio. El pericardio es la envoltura del corazón que tiene que ver más con fascias y todos estos Correcto, sí. tejidos. Y es precioso. Se ha observado cómo reacciona el pericardio ante distintos estímulos o situaciones vitales. Y cuando hay un trauma, cuando hay algo que nos está impactando negativamente, cuando es una amenaza o un dolor profundo, el pericardio se contrae y se nos encoge el corazón. Y esto conecta también Qué con lo bueno. que estás diciendo y me gusta mucho. Me ha venido una frase que me encanta de Shakespeare de cuando no sepas algo, acude a tu corazón y pregunta allí lo que no sabes. Porque es la sabiduría de esos instintos, esas tripas, ese algo que nos está avisando de que esto es bueno o no es bueno. Y cuando no lo escuchamos, efectivamente, nos desconectamos o vivimos a pesar de, y claro, el cuerpo es muy sabio y el cuerpo va protegiéndonos y va cumpliendo con lo que le pedimos y a la vez haciendo lo posible para que no nos pase nada y muchas veces acaba enfermando. Que esto también haría, ojalá, cambiar la visión de la enfermedad, que la enfermedad no es un incordio, no es algo, por supuesto, azaroso, no es el mal karma, no es que soy culpable de X o que lo estoy haciendo fatal, que hay mucha culpa también con el cuidado de la alimentación, el estilo de vida. La enfermedad nos salva, la enfermedad puede ser una oportunidad de aprendizaje maravillosa si vemos esto, ¿no? Si podemos rascar y ver a un nivel más profundo. La enfermedad nos habla de nosotros, de lo que nos está sucediendo, de cómo somos, de lo que nos permitimos, de la relación que tenemos con nosotros mismos. O sea que es un universo apasionante y para nuestro bien, en realidad. Aunque nos haga quedarnos en casa, no poder ir a entrenar, no poder hablar, X, todos los síntomas y los malestares que se pueden manifestar. Pero ¿por qué está ahí? ¿Para qué? ¿Qué nos da? ¿Qué nos impide? ¿Qué oportunidad nos está ofreciendo? ¿Y qué conflicto hay que pone de manifiesto y ante el cual está protegiéndonos? M- Me quedo con lo que has dicho, ¿no? ¿Qué oportunidad nos está ofreciendo? Para contar una anécdota. Y es que hace poco una amiga, que ya es un profesional de la salud también, me contaba que una mujer, bueno, que ella atendía, pues le solicitó que si podía ir su madre a su consulta. Pero que claro, que su madre tenía ELA y que le quedaban, pues imagínate, unos meses de vida. Entonces esta mujer, mi amiga, dice, pero ¿tu madre sabe que yo no puedo ayudarla? Mm, Dice, sí, pero bueno, que se ha empeñado, como le he hablado también de ti y demás, pues dice que quiere venir. Y llega a consulta y esta mujer pues le dice pues que
le cuenta un poco su historia, ¿no? Que desde que tiene ELA, pues que está fatal, que tiene un montón de dolores, que se encuentra, bueno, pues muy mal en general. Y le empieza a contar, pues que hace poco pues, su marido le había llevado a Toledo a una casa que tiene, y ella decía, pero no se la pienso dejar en herencia. Y claro, pues ella, a través de ese comentario, que era un comentario que no había pedido, le, la interroga un poquito más. Y le dice, bueno, cuéntame tu relación con tu marido. Y dice, pues que mi marido nunca me ha permitido, nunca me ha permitido mm, tener una mujer de la limpieza. Siempre se ha gestionado del todo mi dinero. Nunca he podido hacer nada que él no quisiera primero. Es que siempre me ha tocado a mí limpiar la casa. Y bueno, la mujer contaba que claro, que desde que tenía Lela lo único bueno era que ya no dormía con su marido, que no le aguantaba y que ahora sí que podía tener una mujer para que le ayudara con las tareas de la casa. Entonces ella decía, bueno, entonces el Lela está cumpliendo una misión en su vida, porque si usted ahora mismo se recuperase, volvería, imagino, a hacer las tareas de la casa y a dormir con su marido. Y decía, uy, no había pensado eso. Y claro, que esa mujer obviamente no se recuperó después de eso, pero que sintió mucho alivio porque le dio un sentido a una enfermedad. Y es que a veces la enfermedad toma la decisión por ti. Lo que no haces, pues venga, lo va a hacer el cuerpo porque te veo incapaz. Eso es muy importante, el tomar conciencia. Y según te escuchaba también me venía una idea que creo que es valiosa y útil para muchas personas cuando están en procesos graves, que parece que no hacemos nada si no eliminamos la enfermedad, pero tal vez hay que revisar el concepto de curación y a veces uno se cura con la enfermedad porque toma conciencia y la coloca en su lugar y su ser sí se cura, aunque su cuerpo esté sufriendo un daño. Incluso hay personas que mueren por una enfermedad terminal y dicen en su lecho de muerte que están bien, que se sienten bien, como que han superado la enfermedad, que se van con ella, pero no son personas enfermas. Han sanado gracias a la enfermedad. Esto, claro, es una visión más compleja y holística de la salud y de la enfermedad y de la medicina y del tratamiento, el cuidado. Y creo que es tan humana que no debemos obviarla o dejarla pasar por alto porque como es muy compleja y me asusta porque además toca temas más delicados o que me pueden revolver y poner en crisis, mejor no lo miro, pero está ahí. Igual ya toca que observemos esto y lo atendamos y lo respetemos. Lo que cuentas es muy elocuente y se repite en muchos casos. Así que bueno, igual ya toca mirar. Es curioso, ¿no? Porque lo que comentas es paradigmático, ¿no? Que la enfermedad pueda no ser una enfermedad desde el punto de vista de que tú te sientas feliz y tranquilo y en paz y a lo mejor cuando estabas, como en este caso esta mujer, sano, fueras infeliz cada día de tu vida, ¿no? Creo que ahí la clave está en la conciencia. Y ojo, no quiero decir que nos conformemos y ya está, pues estoy fatal y como han dicho que esto es muy bueno, lo tengo que ver como muy bueno. No, 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 no. El cuerpo es nuestro vehículo, es nuestro repositorio también de funciones vitales y si no estamos bien no podemos vivir bien. Y por supuesto que hay que buscar la mejora y la optimización y la recuperación. Eso no debemos dejarlo de lado, ¿no? No conviene porque es muy importante para nosotros. Lo que quiero aquí como rescatar es el valor de lo otro, de lo que no se ve con los 5 sentidos tradicionales y hace tanto por nosotros a un nivel muy profundo y creo vital, completo, de esencia del ser humano. Que unamos todo, ¿no? Esa es la idea de integrar. Que bueno, luego te preguntaré también por este concepto más concreto de integrar, de tensegridad y demás. Pero hay una pregunta que llevo mucho tiempo queriendo hacer porque me genera mucha curiosidad a mí. Y es si se puede considerar como enfermedad tener niveles bajos de energía. Sí, creo que como está muy extendido, pues bueno, claro, es que estoy cansada, es normal.
Vamos a analizar la frase. No es normal, no debemos vivir cansados. Esa falta de energía está hablando de algo, de que algo está sucediendo en el cuerpo. Quizá a un nivel muy profundo que tiene que ver con las mitocondrias o con un hígado saturado, porque llevas un tipo de vida con una mala alimentación, exceso de alcohol, de drogas, de fármacos, que también los fármacos son drogas y tienen un precio que pagamos por ello. O quizá es un riñón debilitado, o quizá hay una fatiga suprarrenal porque has tirado tanto de la cuerda con todo ese estrés, tanto tiempo exigiéndote en el trabajo o cuidando de un familiar que estaba enfermo, yendo por encima de tus posibilidades, que la cuerda se rompe y se manifiesta en una fatiga adrenal que cursa con falta de energía. Y es que no tiro, no puedo, no puedo con la vida. Pero quizá como llevamos el ritmo de vida que llevamos, de estrés, de sedentarismo, de estar metidos en espacios cerrados, una alimentación tristemente desconectada de lo que mejor nos va, una falta de sueño de calidad, entonces pues no nos queda otra que tener poca energía y como está tan extendido lo tomamos por normal, pero ese no es el estado normal de las cosas. Y una persona sana tiene energía y tiene energía física y ese punto de energía vital, de empuje, de ganas de ir a por lo que quiere y de capacidad para tomar, para dar los pasos. Esto sucede también, por ejemplo, con los problemas del aparato digestivo. ¿Qué tal de digestivo? Bien, lo normal. Vale, explícame un poquito. ¿Se te hincha la tripa? Sí. ¿Te duele? Sí, casi todos los días, pero bueno, lo normal. ¿Vas al baño? Bueno, cada 3 días. A veces tengo ardor de estómago. Eso no es lo normal. Eso es lo normal en el sentido de lo frecuente, de lo habitual, de lo que cuando hablas con tus amigos resulta que todos comparten, pero eso no es el estado normal del cuerpo. Un aparato digestivo sano está equilibrado, cumple con su función, tiene un buen ritmo intestinal, etcétera, etcétera. Entonces, cuidado porque a veces la normalidad, en el sentido de lo que está más extendido, lo tomamos por salud y no es en muchos casos así. Interesante porque se ha normalizado también lo que tú dices, ¿no? No tener ganas, no tener entusiasmo, no tener energía. Y hace poco hablaba con un nutricionista y me decía, ¿no? Imagínate una persona que lleva un profesional detrás de la nutrición, que claro, que a veces sus clientes que le piden más comida porque no tienen energía. Sí. Y que para él era muy difícil explicar por qué comer más, pese a lo contradictorio que pueda parecer, no te va a dar más energía. ¿Podrías explicar tú esto? Sí, voy a poner una imagen para quien lo esté escuchando y no entienda muy bien de qué va esto. Igual esto sirve. Tienes un coche y notas que el coche no tira y le vas a poner más gasolina. Y le pones más porque es que no está tirando y más y más y más hasta que se te sale la gasolina del depósito. Y lo que ocurre es que no era gasolina, era diésel y resulta que se ha ido deteriorando el motor por ese mal aporte de un combustible que no era el adecuado para él. Podemos verlo así en nosotros. Estás comiendo lo que tú necesitas y lo que te va bien, lo que te aporta la energía vital que necesitas para todas tus funciones, y luego lo que sucede cuando comemos mucho es que sobrecargamos las mitocondrias. Si comemos mucho, por un lado, si comemos mucho y mal, vamos a estar sobrecargando nuestro sistema de toxinas al final, que van a saturar el hígado, que van a saturar el riñón, que van a dañar la salud intestinal, van a alterar la microbiota y por supuesto la mitocondria, que son la base de que estemos sanos, fuertes y vitales. Y luego sucede que cuando comemos mucho, 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 acabamos saturando todas las vías del metabolismo, fundamentalmente del uso de la glucosa. ¿Y qué sucede? Que deja de funcionar la vía de la grasa, que es la de la reserva, la de la escasez, la del ayuno y la que nos da energía estable. Y al hipertrofiar una, atrofiar la otra, anquilosamos toda la maquinaria metabólica y no podemos utilizar todo ese combustible que estamos incorporando en el cuerpo para obtener energía. O sea que esto no sé en qué sentido lo decía esta persona, pero a mí lo que me viene así de entrada son estos dos mecanismos posibles. Y es muy importante tenerlo en cuenta y entender y cómo funcionamos para poder cuidarnos. Totalmente. Has mencionado la palabra mitocondrias y precisamente has escrito un libro súper completo para
entender estas células, ¿no? Entender esta parte de las células. Y es que hay un montón de información súper curiosa, incluso el peso corporal que tenemos en mitocondrias, que a mí me llamó me llamó muchísimo la atención. Y me gustaría, por favor, que explicaras a la audiencia, ya sé que lo has explicado un montón de veces, pero que explicaras a la audiencia qué son las mitocondrias y por qué son tan importantes y cómo podemos cuidarlas. Son una parte de la célula, orgánulos se dice en medicina y en biología, encargadas de la transformación final del nutriente en energía utilizable para la célula, para todas nuestras funciones vitales. Son como la central energética de la célula. Y eso quiere decir que son el motor de la célula y el motor de la vida, porque que la célula tenga energía va a permitir que cumpla sus funciones, y si es la energía de las células del sistema nervioso, que podamos pensar, que podamos crear, que podamos memorizar, que podamos tomar decisiones en una situación difícil. Si es la célula del corazón, que el corazón pueda latir, que tenga un ritmo regular, que impulse la sangre, que pueda responder acelerándose ante una amenaza. Si son las células del tubo digestivo, que podamos digerir, las células del riñón, las células de la piel, de los sentidos, etcétera, etcétera. Por eso, cuando falla la mitocondria, lo primero es que no tenemos energía y nos sentimos fatigados, cansados y además con esa falta de empuje. Es algo muy característico que fallan los sentidos. No podemos ver bien, no oímos bien. Esa falta de percepción en los sentidos tiene que ver con un desgaste o un daño de las mitocondrias. Y por supuesto, salud cardiovascular, toda la salud del hígado, el páncreas, todo el tubo digestivo, los riñones, las suprarrenales, etcétera, etcétera. Incluso la mitocondria regula o le dice a la célula cuándo se tiene que multiplicar y de qué manera. Por eso también una alteración mitocondrial está detrás del daño del material genético y con ello del desarrollo de cáncer. Son las protagonistas últimas de todo el metabolismo y con ello de toda nuestra vida. A mí me encanta, yo las veo ahí como piezas súper afanosas y simpáticas, yo no sé por qué, eso a mí me despierta mucha simpatía la mitocondria y la veo tan aplicada, tan diligente, tan dispuesta a darnos lo mejor y está trabajando constantemente eso como una especie de central energética para que podamos vivir y estar sanos y con pleno bienestar. Y luego tiene elementos muy curiosos que a mí me parecen preciosos, como que, por ejemplo, la mitocondria es una bacteria evolucionada. Parece que se originó por la fusión, la entrada de una bacteria en una célula más grande que le daba protección. Y como en esa unión la célula grande protectora ganaba eficiencia energética porque esa bacteria manejaba mejor la combustión de los nutrientes, entonces dijeron, pues nos quedamos juntas e hicieron una simbiosis y ya fue evolucionando y ahora ya no es una bacteria, es una mitocondria. Pero conserva su propio material genético que además, curiosamente, y algo muy bonito también, heredamos de nuestra madre. Las mujeres somos las que transmitimos las mitocondrias a la descendencia. De forma que mis mitocondrias vienen de mi madre, de mis abuelas, de las abuelas de mis abuelas, y así hacia atrás en la línea del tiempo. Me parece tan bonito. Las mitocondrias trabajan en cadena como si fuera una red eléctrica, porque así son más eficientes y a veces, según la función de la célula, puede haber miles de mitocondrias dentro de una célula. Por ejemplo, una célula muscular de una persona bien entrenada. Si es una función, una célula que tiene un papel más calmado en la vida, pues qué sé yo, es una célula del hígado, del páncreas, hay menos cantidad de mitocondrias. Además, difieren en tamaño y en forma según la exigencia que les hacemos. Y funcionan en una red y cuando una falla, o está dañada o envejecida, deteriorada, se desconecta del sistema para que no caiga toda la red. Son preciosas, fascinantes. Creo que conocer las mitocondrias es súper interesante y además nos muestra mucho de lo que somos y de la vida y de qué podemos hacer para obtener lo mejor de nosotros. Las podemos dañar con la dieta y el estilo de vida y las podemos beneficiar, ayudar y potenciar. Por ejemplo, haciendo una dieta de tipo mediterráneo, baja en carbohidratos simples, azúcares, refrescos, chucherías, etcétera, etcétera. Y dieta rica en grasas saludables, aceite de oliva, frutos secos,
el aguacate, las semillas, las aceitunas, etcétera, etcétera. Proteínas completas que aportan aminoácidos que la mitocondria necesita para vivir bien y cumplir con sus funciones. Una dieta que sea rica en antioxidantes, porque en el trabajo de generar toda esa energía se van produciendo radicales libres y cuando estos se acumulan en exceso en la mitocondria la dañan. Tenemos que aportar, aunque ella tiene mecanismos propios de protección, tenemos que aportar en la dieta antioxidantes para ayudar a neutralizar ese exceso de radicales libres y que no las dañen. Con el ejercicio físico, con el estar en la naturaleza, con la meditación, la relajación, con las relaciones sociales positivas, con el ayuno intermitente, con meternos en el agua helada todo el año o hacer una sesión de sauna. Todo lo que hagamos en el día al final va a ayudar, si somos generosos, a nuestras mitocondrias a estar en óptimas condiciones. Bueno, has mencionado tantas cosas que Ya. no tengo papel para apuntar. Sin embargo, me quiero quedar con la parte positiva, porque normalmente se pueden hablar, ¿no? De todo lo que nos puede dañar en nuestro estilo de vida, ¿no? No has hablado de la parte negativa, ¿no? De estos hábitos que están tan en nuestro día a día o en el día a día occidental, y te has enfocado precisamente en la parte positiva, ¿no? Y quiero seguir un poco esa línea, así que te quiero preguntar un poco porque ya que vamos a hacerlo del todo bien, porque se puede dormir, por ejemplo, muchas horas, pero a lo mejor no se puede descansar bien. ¿Podrías hablar un poco de la diferencia entre dormir y descansar? Esto además lo podemos modular. Es verdad, hay que dormir bien, no dormir mucho, sino dormir bien, igual que antes. Comer de calidad, no de abundancia, dormir de calidad. Por ejemplo, la hora a la que nos vamos a la cama influye en que sea un sueño reparador o no, por nuestro ritmo biológico y las funciones de regeneración tisular que tienen lugar cuando dormimos. Lo ideal es irse a la cama para estar durmiendo, pero ya durmiendo como tarde a las 11 de la noche. La franja horaria óptima para un sueño de calidad es entre 11 de la noche y 7 de la mañana. Ese sería el momento ideal de irnos a la cama y de levantarnos. Exponernos a la luz natural, nada más levantarnos, pone en marcha nuestro reloj, una especie de cronómetro, para que ya sepamos cuándo nos toca ir a dormir. Y todo nuestro cuerpo se prepara para que ahí, en la noche, tengamos un sueño reparador. Que tengamos a lo largo del día un orden de comidas, idealmente haciendo un ayuno intermitente que adelante la cena y retrase el desayuno, y una ventana horaria para la ingesta de unas 8 horas aproximadamente, o 10, dependiendo de cada persona, o incluso 12 si alguien no puede hacer un ayuno muy largo, y que estén centradas en el core del día, desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la tarde. Eso es ideal porque también hace que nuestro reloj biológico esté mejor sincronizado y luego podamos dormir mejor. Que nos echemos una siesta después de comer, que puede ser, por ejemplo, voy a poner dos extremos. La persona que tiene una fatiga adrenal necesita tumbarse, idealmente en una posición como fetal, como en C, levantando un poquito las piernas, y puede dormir y puede necesitar dormir ahí media hora, 40 minutos. Pues adelante, porque eso es muy necesario para recuperar sus glándulas suprarrenales. En una persona fuerte, sana, vital, en plenas condiciones, un descanso sin llegar a dormir de 5 minutos va a ser suficiente. Y esa siesta, esa pausa a mitad del día, mejora la producción de melatonina por la noche, que es además un antioxidante y va a proteger a nuestras queridas mitocondrias. Que por la tarde hagamos una rutina vespertina que nos ayude a bajar el ritmo, quitar luces altas, frías, muy intensas, que le está diciendo a nuestro cerebro que hay que activarse, y poner luces bajas, tenues y cálidas, que le dice, adelante, cálmate, porque dentro de un ratito vas a ir a dormir, y activa la producción de melatonina, va a ayudar a que tengamos un sueño más reparador. Que cenemos como mínimo 2 horas antes de irnos a dormir. Una cena abundante, que hay un dicho, ¿no?, que de cenas copiosas, nunca la sé, la digo, nunca la sé, Sí, sí. están las tumbas llenas. Sí, come como un...
Ah, vale, sí, vale, sí, sí, sí. Pensaba que decías lo de come como un rey, Sí, eh, desayuna como un rey, come como un príncipe sí, y y cena como cena un como un mendigo, mendigo, sí. algo así. Bueno, pues hay otro también que habla específicamente de la cena, el daño que te hace, que dice algo así como que de cenas muy abundantes están las tumbas llenas. Y Sí, sí, sí. que me perdonen porque es que nunca recuerdo el dicho específicamente tal cual es. Pero es que una cena muy abundante y luego irnos a dormir daña seriamente las mitocondrias y esa es la base de la salud. Entonces hacer una cena temprana, ligera y con alimentos cocinados y bien combinados va a ayudar a que tengamos un sueño de más calidad. Y luego irnos a dormir a oscuras, sin pantallas, sin el teléfono al lado, quitando, desconectando todos los electrodomésticos que estén cerca o en el interior del dormitorio. Que sea un espacio limpio, ventilado, ordenado, idealmente con tejidos naturales, en las sábanas, en la decoración. Todo eso va a hacer que tengamos un sueño de calidad. Y el sueño no es tiempo perdido, que esta es también una idea muy extendida. El sueño es fundamental para nuestra salud. Todos nuestros sistemas, desde el sistema nervioso central hasta la función de los riñones, necesitan un sueño reparador para vivir bien y envejecer con éxito, que este es otro gran tema, ¿no? El de la longevidad. Necesitamos dormir bien para vivir bien. Estas cosas me generan mucha curiosidad porque te quiero preguntar si cambian o deberían cambiar nuestros hábitos en función de la época del año. Sí, ya lo decía Hipócrates y yo, aunque simplifico diciendo que soy médico del siglo XXI. Se me ocurrió esta frase hace unos años porque hice un cambio, yo sentía que estaba en mi propio cambio de paradigma y salir como del corsé, de la estructura de la medicina convencional y ampliar y atreverme a ver otras cosas y a utilizar otras herramientas para ayudar a las personas, y de manera que eso era como una modernización de la medicina. A la vez soy como súper clásica. Por ejemplo, mi especialidad es una de las más clásicas, que es la patología o la anatomía patológica, y también en esto yo siento, pues no sé, una atracción desde niña casi por todo este campo de la nutrición y el estilo de vida. Y lo que descubrí cuando ya hice este cambio vital y profesional esencial para mí fue que el propio Hipócrates tenía esto en cuenta, como he explicado antes. Y él incluso hablaba de esto, de hay que ir adaptando la alimentación y la forma de cocinar a los momentos del año. Lo podemos ver, por ejemplo, ahora aquí estamos en verano en un ambiente muy caluroso y no se nos ocurre comer un guiso, una fabada, una carne asada a muy alta temperatura, porque eso es una sobrecarga para nuestro cuerpo. Lo intuimos y no lo hacemos. Detrás hay una base. Preferimos un helado. Claro, nos pide el cuerpo, conectando con todo lo que vamos hablando, helado, fruta, agua, nos pide más agua que cuando Sí, estamos en invierno, mucho ¿no? más. Y agua fresca, y verduras crudas en forma de ensalada. Y en invierno, sin embargo, aunque se nos ha ido un poco la brújula, se nos ha desnortado y cenamos ensalada y comemos fruta tropical, en invierno no conviene porque eso nos desincroniza. Y cuando tomamos alimentos muy fríos y de ambientes cálidos, como una fruta tropical, en los crudos meses del invierno, fríos, húmedos, oscuros, nos debilita y sentimos que tenemos más frío y que tenemos más tendencia a los resfriados. Es porque el cuerpo necesita la adaptación al lugar en el que vive, por cuestión de luz, de cronobiología y de microbiota, por ejemplo. Y la forma de cocinar ayuda mucho a hacer esta alquimia en la cocina y adecuar mejor lo que tenemos a nuestro alcance con el lugar en el que estamos y la situación en la que vivimos. Entonces yo sí creo que hay que hacerlo. Son cambios que dan resultados sutiles, pero bueno, ya que estamos haciendo un traje a medida, vamos a hacerlo bien, que nos quede justo donde tiene que quedar, y si podemos, pues vamos a incorporar también estas cositas. Pues señalando un par de cosas que has comentado en este último rato de entrevista, me viene un poco seguir en coherencia lo que nos dice el cuerpo, y una cosa muy importante que quiero hilar con un mensaje que dejó Sergio Fernández en el podcast. Sergio Fernández es un hombre que divulga sobre desarrollo personal. Yo le admiro muchísimo, es un tipo increíble y habla de mentalidad de abundancia.
en cuanto a entender la mentalidad de abundancia, no quiero que nos vayamos por el ámbito esotérico, sino sencillamente desde el ámbito de la coherencia. Y también promueve lo que tú, solo que él a lo mejor se enfocaba más en desarrollo personal, pero él decía, no tengas, mm, imagínate, 4 camisas o 10 camisas baratas, ten una buena. No tengas 18 sábanas distintas. Ten una que te encante, de seda o de lo que quieras, pero que sea muy buena. Y lo mismo, no vayas a salir a sitios que digas, uff, este sitio no me gusta, pero bueno, es el único al que puedo aspirar. Como pues en lugar de ir 2 veces a la semana, ve una vez al mes al que más te encante. Y lo mismo con las relaciones. No quedes con cualquiera, queda realmente con quien te haga vibrar, quien te haga y demás, ¿no? Y luego te escucho a ti desde el ámbito de la medicina para la salud y es que estás diciendo exactamente lo mismo. Digo, incluso en el ámbito del sueño. Digo, no se trata de que dediques un montón de horas a dormir, sino que las que hagas sean de calidad. Lo mismo decías con la comida. Digo, no te hinches la tripa, Claro. sino come algo que realmente sepas que es lo mejor que puedes comer, ¿no? Y fíjate, él se enfocaba mucho en el ámbito de abundancia de todo tipo, no solo financiera, y tú estás hablando de esta abundancia en el ámbito energético, en el ámbito mitocondrial y el Sí. ámbito de esta salud, ¿no? Y fíjate que es una cuestión muchas veces de sentido común. Mm, sí. El sentido común, pero se nos escapa. Yo creo que por el ritmo en el que vivimos, por la sobrecarga de información, porque nos han dicho que lo que hay que hacer es X, y aunque nosotros notamos que eso no nos va bien, como nos lo han dicho alguien que para nosotros es una autoridad y merece su respeto, seguimos esas pautas y nos desconectamos de nosotros. Tiene que ver con el sentido común, con la escucha, esa conciencia corporal, escuchar esos latidos, esos pálpitos, esos instintos y el conocimiento. Yo creo que eso nos ayuda. Y entonces sí que podemos tomar mejores decisiones. Si solamente tenemos conocimiento, pero nos falta lo otro, vamos a ir funcionando con la cabeza, que al final el cerebro tiene una función que es la de pensar, pero las decisiones hay que tomarlas, decisiones vitales ayuda mucho a tomarlas desde otro lugar. O si tenemos mucho instinto pero nos falta el conocimiento, o tenemos la información que recibimos pero no entendemos cómo funciona nuestro vehículo, entonces no sabemos si exactamente eso va con nosotros o no. O sea que yo creo que sí, que es una conjunción de todo esto. Y ahí, entonces, estamos en una mejor posición para decidir. Fíjate que dices esto de la abundancia y la diferencia entre cantidad y calidad. Paradójicamente, estamos viviendo en un momento de exceso de peso. Ujú. Hay una auténtica epidemia de sobrepeso y obesidad asociado con malnutrición, que es algo como que Paradójico. no nos entra en la cabeza, porque si comes mucho tienes que estar bien nutrido. Claro, no. ¿Qué comes? Porque si te metes muchas sustancias al cuerpo que no te nutren, entonces estás malnutrido y estás desgastándote y dañándote. Así que yo también prefiero la visión positiva y venga, de todo lo que podemos hacer, porque en torno a la comida eso genera culpa y malestar y autocastigos, y no, si en realidad es una gran oportunidad cada día de hacer muchas cosas cada día por nuestro bien. Total, estás mencionando justo algo que no quiero que pase de soslayo, y es que genera mal autodiálogo. Sí. Genera malos pensamientos, malas emociones y quiero precisamente seguir con esta línea, en esta parte de la entrevista para que nos compartas todo esto, no sin antes recordar que algo que no nos puede fallar es tener muy en cuenta a quién escuchamos, ¿no? Y yo, por ejemplo, te llevo siguiendo ya desde que abristeis Vida Potencial, o sea, ya que son... Bueno, 6 años fui de los ahora. primeros seguidores, o Sí. sea... Y, y hay que decir que no sé si es posible, pero estás incluso mejor después de tantos años que han pasado, ¿no? No pasan por ti los años, o sea, Bueno. o sea, o al menos no lo parece, ¿no? Y es maravilloso porque al final se dice que lo que está aplicando esta persona, lo que está divulgando, pues
pues funciona, ¿no? Porque muy probablemente también haya personas que estén divulgando, también sean médicos, también, pero en 10 años a lo mejor están peor. Ya. Y no debemos, yo creo que no es cuestión de, oye, es médico, Mm. oye, es farmacéutico, oye, es entrenador. No, nada de eso, ¿no? Vamos a ver qué nos está contando, cuánto tiempo lo lleva aplicando y a partir de ahí ya decido yo, ¿no? Sí, para mí es que esa parte de la coherencia personal es muy Ujú. importante y ser honesta, estar alineada en lo que pienso, lo que siento y lo que hago y expreso. Y soy la primera, claro, que aplica todo esto porque yo quiero estar bien y sí, yo siento que esto me ayuda. Total, se te nota un montón. Y, y entonces, este autodiálogo, estas emociones, ostras, son súper importantes, ¿no? Sí, para mí este es un gran aprendizaje. Yo me hablaba muy mal y no nos merecemos eso. Y parte de mi proceso es cambiar este diálogo. Hay un efecto también muy bonito, poco conocido en medicina y súper interesante, que es el efecto timonel, que es esa influencia que tiene el cerebro, el sistema nervioso, lo que pensamos, en poner en marcha las reacciones químicas, metabólicas, celulares, que permiten que tenga lugar. Entonces, ojito con lo que piensas y dices y crees y sientes, porque se van a activar las vías para Generar hacerte coherencia, caso. claro. Claro, tú me estás pidiendo esto, yo te lo doy. ¿Qué te pides? ¿Qué te dices? ¿Cómo te hablas cuando te miras al espejo? Porque vas a reaccionar, porque somos agua, porque somos células, somos mitocondrias y todos esos pensamientos, frases, palabras, emociones y sentimientos se plasman en lo material. Este efecto timonel es precioso, que es el que tiene que ver con la psiconeuroendocrinoinmunología y no es algo esotérico y místico, es pura ciencia también, que no se mide con los 5 sentidos, no se ve, pero está ahí. Entonces sí, en mí hay una parte muy importante, tediosa, con la que soy perseverante y que me está suponiendo un gran proceso y aprendizaje de mejorar ese lenguaje interno. Y sobre todo algo que me ayuda es pensar, pues si yo no le diría esto a esta persona, ni pensaría esto de ello, ¿cómo me lo digo a mí? Es que a veces somos muy duros con nosotros mismos. No sé por qué nos tomamos esa licencia. Hemos aprendido mal a tratarnos y nos merecemos un respeto y eso, aunque solo sea por las mitocondrias tan majas ellas, pues ya nos merecemos mirarnos y hablarnos con más amor. El amor es una emoción que a nivel de esa energía del corazón genera las mayores ondas, el amor y la gratitud, las ondas más coherentes, más potentes y más sanadoras. Hay un proceso también precioso que es la coherencia cardíaca. En realidad es un término simplificado, es coherencia neurocardíaca. Es como el corazón, a través de toda esta energía, este impulso, este electromagnetismo, influye en el resto de órganos. Y lo que se ha observado es que el maestro del cuerpo es el corazón, no es el cerebro, que es lo que hemos pensado siempre, o por lo menos desde Descartes. El corazón tiene un efecto regulador muy potente en el organismo y podemos trabajarlo con las emociones, que es lo que se hace en coherencia cardíaca. Si tú tienes una emoción disparada, anárquica, como puede ser la rabia, el enfado, el enojo, el asco, lo que se va a plasmar en tu corazón y se va a transmitir al resto del cuerpo va a ser una onda errática. Si tienes y sientes y te empapas en el amor, la gratitud, el respeto, la templanza, la onda se relaja y la onda, como en el mar, va a transmitir todo eso al resto de las células. Isaac, me gustaría que afinaras esto que acabas de decir, porque sí que es cierto que emociones como el asco, como estas sensaciones desagradables que todos tenemos, también son interpretables. Y también podemos reeducar a nuestro cerebro para esta percepción, porque un mismo estímulo que a una persona le produce asco, a otra no. Y entonces estamos hablando que una persona está alterando y generándose un malestar y otra pues seguramente no. Esto me gustaría que lo afinaras porque, claro, es que no, es que yo siento asco.
y como si la persona no fuese responsable de sentir asco, ¿no? Porque sí que es cierto que hay una parte genética, ¿no? O sea, al final, esto lo explica muy bien Leo Prumbaum, ¿no? Si vemos una caca de vaca, pues en algo a nivel genético te va a decir que esto es que te genere asco, pero también hemos aprendido nosotros como tú has dicho antes, por creencias y determinadas circunstancias, a generarnos emociones negativas en cosas que no tendrían por qué hacerlo. ¿Cómo podemos reprogramar todo esto? Creo que es muy importante entender que esas emociones también son legítimas y también son un mecanismo de supervivencia. Y cuando sentimos asco, lo que está haciendo nuestro cuerpo es decir, cuidado, aléjate, porque eso es malo para ti. Claro, y encima segregar ciertas sustancias de nuestro cuerpo que nos están protegiendo precisamente para prevenir todo tipo de pues, enfermedades, malestares y demás. O sea, Exacto. por tanto, claro que son legítimas. No quería decir que no lo fueran. Sí, sí. No, es para responder a tu pregunta. Creo que el primer aspecto a tener en cuenta para hacer este manejo adecuado de estas emociones es entender la función que cumplen. Claro, si sientes asco cada vez que ves a tu padre o a tu socio, Sí, ahí hay algo debajo, hay que sí. mirarlo, hay que analizarlo y hay que poner soluciones o medios. Lo que te está diciendo ese asco es que algo sucede. Creo que lo que nos enferma es acallar o contener esas emociones negativas de manera que se quedan ahí en realidad como un motor en marcha, incluso se enquistan y ahí sí, hacen un daño y una enfermedad. Si esas emociones las tomas como un lenguaje de supervivencia y eres coherente, y esta es la parte clave porque la biología no entiende la incoherencia. Si hay incoherencia se enferma porque necesita ser coherente. Y si tú no eres coherente y sientes asco y no te apartas, tu cuerpo va a hacer lo posible para protegerse y apartarse o desarrollar una coraza o muchas células para proteger, y ahí viene pues, posiblemente una proliferación tumoral. La falta de coherencia hace que nuestro cuerpo se enferme porque necesita expresar para que se le haga caso y seamos coherentes. Entonces yo creo que la clave ahí no es acallar esas emociones, sino escucharlas, observarlas y darles su lugar. Si las cronificas y bueno, sí, yo siento asco porque soy así, algo está pasando. Y entonces ese lenguaje distorsionado te va a enfermar. O si sientes enfado y no lo liberas, por ejemplo, el enfado produce una descarga de adrenalina. La adrenalina es un tóxico para nosotros y el principal lugar donde se va a filtrar y depurar es el hígado. Pero si tú no haces el proceso de gritar, correr, atacar, que es lo que el enfado pide de ti, o sin hacer esto, tomar una solución porque no estás bien en el trabajo, por ejemplo, o en casa, entonces no para de haber una sobrecarga en tu hígado y acaba saturándolo, enfermándote y generando enfermedad. Creo que esta es una parte todavía a desarrollar en la medicina y sería precioso el analizar esta conjunción, emociones y cuerpo, y conflicto emocional, enfermedad. Creo que esta es una parte que también tenemos desatendida en la medicina occidental, convencional, y está generando mucha enfermedad y mucho conflicto y mucho proceso de fondo de pérdida de calidad de vida, envejecimiento y enfermedades muy graves como puede ser el cáncer, por ejemplo, o las enfermedades autoinmunes. Y nosotros, una cosa que me gustaría compartir a la audiencia, podemos reinterpretar esta emoción. Claro. Porque como tú has dicho antes, ¿no? Veo a mi padre y siento asco. O veo a una persona de determinado partido político y siento odio. Entonces, vamos a ver. Nosotros podemos darnos cuenta de que al final mm, estamos generándonos un mal a nosotros. Porque vamos a entender que una cosa es sentir ese tipo de emociones que son totalmente lícitas y otra cosa es que dominen sobre Eso nosotros y es. nos encaminen a ciertas conductas o a repetir pues unas acciones que no nos hacen bien. Entonces podemos decir, wow, pues me he dado cuenta de que a lo mejor no debería estar viendo la tele. Si no quiero cambiarlo, por ejemplo, pues mira, no voy a ponerme en Twitter o no voy a poner en ciertas cosas que me están generando esto. Claro. Y luego lo mismo, ¿no? Alguien pues que diga, pues no me gustan los hombres, por ejemplo. Oye, pues mira, a lo mejor podrías hablar o leer
de otros hombres distintos a los que tú conoces o a otras mujeres distintas a los que tú conoces. Sí, Y de esta forma, este mismo estímulo, que podría ser un hombre o una mujer, ya no te está haciendo ese daño, ¿no? sí. El conocimiento, el intentar al menos ponerse en el lugar del otro, o simplemente el salir de ti, porque si eres de un equipo de fútbol tienes que odiar al otro, pero ¿qué, qué necesidad Ujú, hay? No podemos existir todos. ujú, Y luego hay que ver cómo está tu metabolismo, porque curiosamente cuando perdemos esa flexibilidad metabólica, que tiene que ver con la salud mitocondrial y todo esto, típicamente tenemos más picos emocionales y más dificultad para gestionar estas enfermedades, estas emociones negativas. Porque, como decía antes, el cuerpo es el sostenedor, el contenedor de todo nuestro ser, incluida la parte emocional. Entonces, sí, estoy contigo, el conocer más de la otra parte, el salir más de uno mismo y el cuidar la salud básica, fundamental, con la alimentación y el estilo de vida. ujú. Bueno, ha llegado una parte que yo tengo también muchísima curiosidad, porque desde hace unos poquitos meses has dado un paso importante en tu carrera, porque te has desligado del proyecto Vida Potencial, pero antes de preguntarte por este cambio, y que nos cuentes un poquito, que tengo mucha curiosidad, me genera un montón de curiosidad qué has aprendido tras tantos años divulgando sobre medicina, porque al final ya no estamos hablando de que, digamos, tienes los inputs de un médico convencional que tiene un número limitado de pacientes a lo largo de un día, ¿no? Tú estás hablando que al final es un proyecto que habéis llegado a millones de personas, entonces eso al final ha generado muchísimas dudas, muchísimas información y dando respuesta además a todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué ha aprendido Isabel Belaustregui en de todo este proceso? Mira, yo en consulta hacía mucho de lo que hago ahora en divulgación, que era explicar las cosas y el por qué y cómo. Y, claro, pues llegaba a ver a un número muy limitado de personas cada día. Durante un tiempo compatibilicé ambas actividades, ahora solamente hago divulgación. Y lo que he aprendido es que hay mucha necesidad de aprender, mucha sed de conocimiento. Mi sensación es que ha habido un cambio cualitativo y cuando yo empecé en consulta, pero claro, es que hace 18 años casi de esto, es que hace mucho tiempo, me decían eso, pero ¿qué tiene que ver lo que como con esto que me pasa? Y claro, sí, tenemos que empezar a explicar esto. Para mí era algo obvio y fundamental, pero todavía en el inconsciente colectivo no estaba esta idea y lo que noto es que sí, que en unos años ha habido de verdad un cambio de mentalidad y esto me parece que es súper importante y muy valioso, porque entonces ya sí se tiene en cuenta que la alimentación influye en mi estado de salud. Antes era solamente hacer una dieta para perder peso. Y esto para mí ha sido una gran enseñanza y muy positiva. Y algo que ha sucedido en estos años, en los que yo me lancé a esta aventura, porque para mí ha sido una aventura total, con mucho miedo y inseguridades, pero con el impulso de que por un lado me encantaba y por otro sentía que hacía falta y eso a mí me movía y me daba valor para ponerme delante de la cámara y para hablar en público y todas estas cosas. Una gran enseñanza ha sido que hace falta y que está bien y que aunque yo tenía muchos temores a que esto son locuras mías, no estoy desencarrilada a confiar más en mí y a seguir haciéndolo. Y algo que a mí me generaba inseguridad era el cómo lo hacía y lo hago como soy. Soy muy mala actriz, soy así. Eso me generaba inseguridad y dudas y, pero es que tengo que hablar más como esta otra persona o moverme así o hacer un discurso de este tipo. Pero a mí eso no me nace y lo hacía como lo hacía. Y ahí me daba mucho miedo, claro, la crítica negativa porque sabía que eso era un punto delicado en mí, ¿no? Una debilidad. Y lo que he visto es que al revés, que eso llega a la gente y gusta y hace falta. Así que bueno, pues voy a seguir y voy a seguir haciéndolo como yo soy. Y además por darme el gusto de ser coherente y alineada, ¿no? Y luego algo también muy bonito, una quinta enseñanza, es que esto ha servido para que más médicos o profesionales de la salud se animen a hacerlo.
y es muy bonito, es la mancha de aceite que se va expendiendo, es la masa crítica, es el centésimo mono, el cómo llegamos a un número a partir del cual, plum, cambia el paradigma, cambia la mentalidad, se abren puertas. Así que mira, benditos miedos y benditos inseguridades que ha traído todo esto. Total. ¿Y cómo ha sido, no? Porque yo tengo mucha curiosidad, ¿cómo ha sido para estar creando un proyecto tan grande, tan gigante, tan potente y ahora siendo una persona además que se ve que no eres súper extrovertida, que no estás ahí delante de las cámaras, ¿no? Para quedarte en solitario. Ya, con mucho vértigo. Pues ha sido difícil, triste, muy costoso para mí, pero había algo, no sé si en el pericardio o en la fascia hepática o en mis suprarrenales, había algo dentro que me decía que eso no era justo lo que yo quería o como yo quería. Pues llevamos, eso han sido 6 años desde el comienzo y en el proceso pues las cosas van madurando y van quizá divergiendo. Y llegó un momento hace unos meses en los que de pronto vi que esto, algo me está diciendo que no. Y me costó muchísimo, para mí fue como estar en shock. Estuve 2 meses como paralizada porque para mi vida potencial suponía mucho, lo di todo, creía en ello, lo quería, en el sentido del amor, o sea, era algo muy especial, pero iba ya como arrastrando algo de mí. Y bueno, pues ahí me armé de valor, hice mucha introspección, escucha, y no solo de la cabeza, sopesando pros y contras, que era la locura y el desgaste, escuché más adentro y ahí lo vi claro. Entonces, después de meses sin dormir, de perder peso, de estar agotada y de ir a la naturaleza cada día, hacer mis buenos ratos de meditación, hacer mucha escucha, buscar qué sucede, qué pasa, indagar, conocer, tener más herramientas, porque a mí entender las cosas me ayuda también a situar y a tomar decisiones, comprender qué podía suceder, buscar ayudas. Para mí era un mundo, eso ahora lo dejo, ahora cómo hago, no sé qué, bueno, pues voy a buscar a personas que me puedan ayudar con esas partes que a mí se me escapan. Y me ayudó mucho, por supuesto, cuidarme, comer bien, hidratarme y entrenar. Había dejado de ir al gimnasio porque entrenaba en casa con mis kettlebells, mis pesas, no sé qué, y había dejado el gimnasio y tenía como mucha resistencia, fíjate. Y tuve la suerte de contar con Jimmy Atienza, que sé que ha venido, Sí, y es un hombre maravilloso y un súper experto en sí. entrenamiento, y me ayudó. Y de su mano, enorme, potente y poderosa y tan amorosa, volví al gimnasio y eso me daba fuerza. Y claro, de nuevo superando mis miedos y mis dificultades y mis inseguridades, pero yo volví al gimnasio y a levantar peso y además a hacerlo como Jimmy Atienza me decía. Y esa fuerza externa y sentir los hierros y superarme y salir de allí habiendo vencido mis propios miedos y resistencias y dificultades me hizo tener más fuerza a nivel interno para dar este paso. Y bueno, pues finalmente hablé con Jesús y buscamos la forma de hacerlo y sí, en abril salí. Y me da pena, pero ahí queda un legado, ahí queda un proyecto maravilloso y ahora pues viene por delante la incertidumbre vertiginosa y también ilusionante, ¿no? De lo nuevo y de mi propio camino. Yo creo que me tocaba dar este paso. Espero, vamos a ver qué tal va, espero que vaya bien y que sea bueno para todos. Eso seguro. Y bueno, yo no sé por dónde coger todo esto que has contado, que ha sido súper, súper potente. Y quiero quedarme con algo que creo que puede ser muy útil para la audiencia. Y es como, por ejemplo, eh, este, este paso que diste de entrenar fuerte, te volvió más fuerte de carácter, ¿no? Y es precisamente por lo que por cómo la introspección nos afecta a nuestra personalidad. Porque al final creo que ha quedado algo muy claro y es que la salud va en coherencia con nosotros. Pero es que la enfermedad también. Entonces, si tú haces fuerza, te sientes fuerte.
Y una cosa muy importante para entender esto, ¿no? Es como el, la soma y el psique están conectados, ¿no? Como la mente y el cuerpo están conectados, como la fisiología y la psicología están conectadas. Como el tomar esa voluntad de darle a tu cuerpo esa fuerza le ha dado precisamente esa reciprocidad para decisiones tan importantes de la vida, ¿no? Ujú. Y creo que no es casualidad como luego muchos deportistas de élite les va muy bien en el ámbito de los negocios, ¿no? Y en el ámbito Mm. de determinados porque ya tienen ese carácter que les va a ayudar a tomar decisiones y a enfrentarse a desafíos. Y como hay personas a lo mejor que no hacen ejercicio, no luchan contra la gravedad, que caen Mm. con más facilidad precisamente en ese malestar y en esos momentos de ser más manejables. Y otra cosa también que me genera mucha curiosidad es ¿hacia dónde va la doctora Isabel Belostegui? Pues a seguir con mi divulgación, ahora en solitario, sí, a ver qué tal, pero bueno, buscaré ayudas si las necesito y a seguir con esta labor que a mí me encanta, es que es vocación, esta es mi manera de hacer medicina. También hace relativamente poco tiempo, hablando con una persona en un momento de cambio, decía, "Uf, otro bandazo", yo sentía como que había ido bandazos en la vida y me decía, no, no, este es otro paso más en tu búsqueda de hacer la mejor medicina. Y lo que siento es esto, que este es otro pasito para seguir haciendo mi forma de hacer medicina en una forma coherente y adecuada con lo que yo pienso y siento y con mucha ilusión y abierta a lo que traiga la vida, porque está claro que siempre nos sorprende y confiando en que sea para bien. Seguro que va a ser para bien, seguro que va a ser para bien. Y yo no puedo terminar este episodio sin contar una ocasión en la que a mí me ayudaste mucho, porque al final todo el mundo ve tu labor divulgativa delante de las cámaras y está fantástico, creo que ayudas un montón, si no, evidentemente sería más difícil traerte, pero quiero que las personas, la audiencia conozcan lo buena que eres tras las cámaras, porque no teníamos una relación especialmente cercana y, y, y tú me ayudaste mucho cuando yo sufrí un accidente hace ya 5 años. Y fue un accidente que a mí me incapacitó, me até a una tralla, bueno, tuve una tralla suprapúbica con un tubo para hacer pipí, o sea, era una circunstancia muy, muy complicada para mí. Además me fui a casa de mis padres, fue un momento pues muy complicado y me acuerdo que tú me dijiste, bueno, que tú nada que ver con eso, pero que tú tuviste un momento de enfermedad, de perder la salud y que perdiste masa muscular y que al final que tú también eras una persona que le dabas importancia pues a tu aspecto y demás y cómo me diste un consejo que yo apliqué, ¿no? Y es que tener una imagen nuestra de un momento bueno al que queríamos volver con ilusión, con ganas, con vigor, nos iba a ayudar a tener ese momento más cerca y buscar en coherencia esa fuerza, ¿no? Y yo me acuerdo que me ayudaste mucho porque al final ya no solo la forma que evidentemente estoy contando fatal de ese consejo que me diste, sino el tono y la intención, que muchas veces parece como que son lo de menos, ¿no? Que parece que lo importante es el mensaje, pero para mí no, para mí es todo. Y, y a mí me ayudaste muchísimo y quería que quedara claro aquí para los oyentes que es una persona que hace las cosas con corazón y sin esperar nada. Y para terminar, normalmente el invitado deja un mensaje o una idea que le gustaría hacer llegar a la audiencia. Así que te lo dejo en tus manos. Muchísimas gracias, Pedro. Fíjate, para mí eso es muy importante, el que se vea, que se me vea, y lo valoro y lo aprecio de corazón. El mensaje, pues quizá, aunque está también un poco gastado, no me lo quiero guardar porque es verdad y se puede, es que merece la pena. Come bien, entrena, cuida tu sueño, reduce el estrés y vive tu mejor versión.
y además disfrutan el proceso. Y si es con una foto de ti con un cuerpo espectacular, adelante, porque tus mitocondrias lo van a agradecer. Totalmente. Muchísimas gracias, Isa, y hasta la próxima. Muchas gracias.